A ver, en el mundo del derecho, si hay algo que tenemos que entender desde el día uno, es esto. Las normas por sí solas no hablan. Son texto en un papel. Necesitan que alguien les dé voz, les dé un sentido, que construya un puente para que lleguen al mundo real. Y ese puente, esa voz, es justamente la interpretación jurídica. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esta habilidad, que es literalmente la puerta de entrada para que la ley se pueda aplicar. Y aquí es donde empieza el gran debate, uno que lleva siglos. A simple vista, uno podría pensar, bueno, si la ley es clara, pues se aplica y ya está. Pero, ¿de verdad es tan simple? La respuesta corta es que no, para nada. Y entender por qué es el primer paso para empezar a pensar como un verdadero jurista. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta a este tema? Porque interpretar no es un capricho académico, no es algo teórico. Es la herramienta, la única herramienta que tenemos para conectar el lenguaje abstracto de una ley con los problemas reales, con los conflictos humanos que vemos todos los días. Exacto. Por eso se dice que es la puerta de entrada a la aplicación efectiva del derecho. O sea, para que cualquier norma funcione, para que sirva de algo, primero tenemos que entenderla. Y ese proceso de buscarle un significado, de definir hasta dónde llega, que abarca, eso en esencia es interpretar. Y esta metáfora del puente es clave, de verdad. Pensemos en esto. La ley siempre parte de algo general, de una hipótesis, como el que mate a otro. Es una frase abstracta, impersonal. Pero en la vida real no tenemos hipótesis, tenemos casos concretos, con nombres y apellidos. La interpretación es justamente ese puente que nos permite tomar esa regla general y aplicarla a la situación específica de Ticio contra Adriana. Sin ese puente, la ley se queda ahí, en el papel, sin poder hacer nada. Y esto nos trae de vuelta al meollo del asunto. La interpretación es algo que hacemos solo cuando una ley es súper confusa y nadie la entiende, o es un paso que tenemos que dar siempre, sí o sí. Bueno, acá es donde la cosa se pone interesante, y aparecen dos grandes formas de ver esto. Por un lado está la visión más clásica, la de sentido estricto. Esta dice que interpretar es algo excepcional, como llamar a los bomberos. Solo lo hacemos cuando hay un problema, cuando la norma es dudosa o ambigua. Si algo parece claro, pues no se interpreta. Pero del otro lado tenemos la visión en sentido amplio, que es la que hoy en día tiene mucho más peso. Y esta sostiene que interpretar es una actividad esencial, un paso previo para aplicar cualquier norma. ¿Por qué? Porque incluso cuando decimos que algo es claro, ya estamos haciendo un juicio, ya estamos interpretando. Y si la interpretación es algo constante, la pregunta es, ¿quiénes son los que se dedican a esto en el mundo jurídico? O sea, ¿quiénes son los actores que tienen la facultad de construir el significado de la ley de una manera, digamos, más oficial? Bueno, principalmente son 4. Primero, tenemos la interpretación legislativa, que es cuando el mismísimo creador de la ley dice, a ver, esto es lo que quise decir, y la aclara. Luego, la más famosa, la judicial, que es el pan de cada día de los jueces en los tribunales. También está la administrativa, que la hacen los organismos del Estado al ejecutar las leyes. Y finalmente, la doctrinal, que es la que hacen los académicos, los expertos que analizan y escriben sobre derecho. Ahora, para hacer toda esta pega, los juristas no van por la vida improvisando. Tienen un método, una especie de caja de herramientas conceptual. Y el primero que se dio el trabajo de ordenar estas herramientas fue un jurista alemán, Friedrich von Savigny. Sus ideas son, hasta el día de hoy, la base de cómo interpretamos la ley. La primera herramienta, y el punto de partida más lógico, es el elemento gramatical. ¿Qué significa esto? Pues tan simple como analizar el texto, ver qué dicen las palabras, cómo están armadas las frases, cuál es el significado literal de lo que escribió el legislador. Es el primer acercamiento, lo más básico. Pero, claro, esto a veces se queda corto. Pensemos en un cartel de no fumar. Gramaticalmente está clarísimo, prohíbe fumar. Pero hoy, ¿qué entendemos por fumar? ¿Un vapeador cuenta? ¿Y un cigarro electrónico? Como vemos, el texto solito no siempre nos da la respuesta completa. Y por eso necesitamos la segunda herramienta, el elemento lógico. Este nos dice algo fundamental. Una norma no es una isla, no podemos leerla sola. Su significado tiene que ser coherente, tiene que encajar con las otras normas que están en la misma ley o en el mismo código. Todo tiene que tener una lógica interna, como un sistema. El ejemplo perfecto es este. Si un artículo del Código Civil habla de un menor de edad, no podemos ponernos a adivinar qué significa. Lo que tenemos que hacer es buscar dentro de ese mismo código dónde está el artículo que define qué es ser menor de edad. Una parte del texto le da luz a la otra. Es un trabajo de conexión.
La tercera herramienta es como una máquina del tiempo. Con el elemento histórico, lo que buscamos es entender por qué se creó esa ley, qué estaba pasando en la sociedad en ese momento, qué problema se quería solucionar, cuál era la intención de quienes la escribieron. Un caso que lo deja clarísimo, por ejemplo, es la ley Zamudio en Chile. Para entenderla y aplicarla bien hoy, es indispensable saber que nació como respuesta a un crimen de odio terrible. Su propósito histórico, el motor de su creación, es sancionar actos de discriminación. Si le quitamos ese contexto, la norma pierde todo su sentido. Y finalmente, la cuarta herramienta nos da la vista de dron, la panorámica completa, el elemento sistemático. Este va mucho más allá de una sola ley. Nos exige que interpretemos cada norma en armonía con todo el sistema jurídico, respetando la jerarquía, donde la Constitución está en la punta de la pirámide. Y esto es súper importante. Por ejemplo, la libertad de hacer contratos, que es un principio básico del Código Civil, no es absoluta. No es llegar y hacer lo que uno quiera. Tiene que interpretarse de tal forma que no pase a llevar los derechos fundamentales que garantiza la Constitución, como la igualdad o la dignidad. La norma de abajo siempre debe respetar a la de arriba. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la sociedad avanza a 1000 por hora y la ley, se queda un poquito atrás? ¿Cómo hacemos para aplicar leyes viejas a problemas nuevos que el legislador ni se imaginó? Para eso, el derecho tiene dos técnicas bien poderosas. La primera es la interpretación extensiva. Ojo con el punto clave aquí. Sí tenemos una norma que regula el asunto, pero se quedó corta. Su texto es muy estrecho. Entonces, lo que hacemos es estirar su significado para que abarque más casos. Por ejemplo, una ley que prohíbe armas de fuego se podría extender para incluir réplicas que son idénticas, porque aunque no disparan, generan el mismo miedo que la ley quería evitar. La segunda es la analogía. Y acá la cosa es totalmente distinta. Aquí nos enfrentamos a un vacío, a un hueco legal. Simplemente no hay una norma para nuestro caso. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una ley que regule una situación parecida y la aplicamos. Por ejemplo, si no hay reglas para los drones, podríamos aplicar, por analogía, las normas que ya existen para los vehículos aéreos no tripulados. Entonces, para que quede súper claro, la diferencia es simple. En la interpretación extensiva ya hay una ley, solo que la hacemos más grande, la ampliamos. En la analogía no hay ley para el caso y tenemos que rellenar ese vacío usando una ley parecida. Una estira, la otra rellena. Ya para ir cerrando, hay que ser muy claros en algo. Interpretar no es un ejercicio matemático, no es algo neutral. Cuando un jurista le da un significado a una norma, está ejerciendo un poder real, un poder que impacta directamente en la libertad, en el patrimonio y a veces hasta en la vida de las personas. Por eso mismo, la conclusión es así de simple y contundente, y es una de las frases más importantes que uno puede aprender en teoría del derecho. Sin interpretación no hay derecho. Las leyes son solo tinta sobre papel hasta que alguien las interpreta, les da vida y las convierte en una herramienta de justicia. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Si interpretar no es solo descubrir un significado que estaba oculto, sino que es en parte construir el derecho, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuál es la delgada línea entre interpretar la ley y directamente crear una ley nueva? Esa es la gran pregunta que define la enorme responsabilidad de cualquier jurista.